Jairo, buenas tardes. ¿Quién me llegó por ahí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, martes pasado no hubo clase, perfecto. Shit. Martes 16, listo. Vamos a tomar lista mientras tanto. Bueno, Gustavo ya lo vi por ahí. Sergio, fue bueno que llegó. Luis Carlos también ya llegó. Julián Arturo no ha llegado, ¿cierto? Ah, no, sí, Señor. ya lo vi, tranquilo. Ah, Félix ya llegó. Uy, La Torre ya llegó. Bienvenido. Julián Mauricio. Yo, profe, ¿cómo vamos? Ya lo vi. Melo llegó. Uy, Melo. Alexander ya. Y Brian. Hola, profe. ¿Qué hubo, Brian? Listo, ya lo vi. Bueno, eso fue rapidito. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Iniciamos un nuevo ciclo de laboratorio. Vamos a iniciar la cuarta sesión de prácticas, que se denomina elaboración de curvas de presión teóricas en un cilindro de un motor de combustión interna alternativo. Es complemento del laboratorio anterior y nos sirve para aplicar detalladamente los ciclos teóricos que vimos en las dos sesiones antes de parcial, las semanas anteriores de teoría, donde aprendimos, ustedes revisaron los modelos teóricos para motores de encendido por chispa, de encendido por compresión, vimos motores de dos tiempos, vimos Miller y Atkinson, y pues a partir de esas ecuaciones vamos a determinar, a partir también del uso de software, en este caso vamos a utilizar el Excel, continuar usando el Excel, vamos a determinar, vamos a hacer cálculos de las potencias y de los trabajos entregados bajo ciertas condiciones de operación de los motores que ustedes ya seleccionaron en la base de datos operativa que sirvió para hacer el informe de laboratorio anterior. Entonces, esta es una extensión del laboratorio anterior, tiene un poquito más de trabajo, en la medida que tenemos que aplicar ahora ecuaciones, ahora simplemente no va a ser transcribir datos, como lo que hicimos en la laboratorio anterior, vamos a usar la información que trae, el software, el software que utilizamos para nuestra práctica anterior, pero ahora ustedes van a tener que montar en Excel el modelo. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar, dependiendo de si el motor que ustedes eligieron fue un motor de encendido por chispa o por compresión, vamos a utilizar los ciclos teóricos que ya vimos para construir estas en el informe final, construir las dos curvas operativas que están viendo ahí. Una va a ser el diagrama P teta, que es la presión versus la posición angular del cigüeñal para un ciclo de trabajo, y la otra va a ser la curva presión contra volumen, que nos permite calcular, acuérdese, el trabajo indicado por ciclo. Entonces, en esta simulación vamos a tener en cuenta la mayor cantidad de elementos reales que podamos conseguir del motor que vamos a simular. Ya entrada, los datos que nos da el software de simulación son datos acercados a la realidad, no son inventados. Entonces, nos vamos a comparar con el motor que está en la base de datos teórica, ese motor que venía con las curvas de torque y de potencia. Ahora vamos a usar los datos que vienen ahí para determinadas revoluciones, los vamos a utilizar para calcular el trabajo
y la potencia. Inicialmente vamos a hacer el análisis de esos motores en dos puntos específicos. El primero, a las revoluciones a las que entrega la máxima potencia, y el segundo, a las revoluciones que conocemos como máximo torque de frenado. Vamos a hacer análisis en dos. Ahora, la idea es que a medida que evolucionemos en la práctica, si nos queda tiempo y si ustedes avanzan significativamente en el desarrollo, la idea sería calcular el mayor número de puntos posibles, de punto de vista de calcular el trabajo y la potencia, para construir entonces la curva teórica de potencia y comparar esa curva teórica de potencia con la curva de potencia medida al freno. La curva teórica de potencia sería una curva de potencia indicada y la compararíamos con la curva de potencia al freno, que es la que trae el software. Entonces, eso dependerá de cómo avancen ustedes en estas 4 semanas. La intención siempre ha sido que en la última semana podamos, cuando ustedes ya estén duchos y hayan avanzado en la construcción de sus ecuaciones, con ayuda del software del Excel, podamos, yo les mostraré, podamos evaluar el comportamiento del motor utilizando los ciclos teóricos para al menos 5 o 6 revoluciones y poder tratar de construir la curva teórica de potencia y compararla con la curva de potencia al freno que nos da el ciclo. Pero inicialmente, como les digo, eso depende de ustedes y no quiero forzarlos para que hagan el trabajo bien. Tenemos que analizar por lo menos 2 puntos. Insisto, el punto en el que el motor entrega el máximo torque y el punto en el que el motor entrega la máxima potencia. ¿Cuál motor? El motor que ustedes ya seleccionaron. Entonces, para ello, aquí está la guía. Además de la guía de laboratorio que presenta pues, los objetivos, que se enuncia más o menos de lo que les acabo de contar, que es utilizar los modelos teóricos de gas ideal, construir las curvas de presión versus volumen, construir la curva de presión versus angular y variar. Cuando digo variar es conseguir los parámetros geométricos del cilindro para comparar la posición angular a diferentes condiciones de operación. Pues eso es lo que vamos a hacer con el software Excel. A partir de eso construiremos estas curvas teóricas en Excel y como se trata de motores que ustedes ya investigaron, o sea, los datos de los motores del laboratorio pasado, ya muchos de ustedes buscaron información del motor real. La idea es evaluar también qué tanto se alejan ahora las curvas teóricas del motor real que consiguen ustedes en cualquier fuente bibliográfica, que también compararon ya con el motor del software anterior. Entonces, que les sirva para hacer conclusiones, para comparar y tener una base de información más amplia para hacer algunos análisis. No estamos haciendo análisis muy complejos, estamos tratando de comparar. Y cuando uno compara, uno mira en qué se parece, qué no se parece, mira numéricamente qué tanto fue el error entre lo que calculamos y lo que en teoría está arrojando la realidad. Tratamos de indagar sobre las fuentes de error. ¿Por qué razón la potencia que me está dando a mí es mucho mayor que la potencia? Ah, bueno, una cosa es que esto es indicado y lo que el otro es al freno. Bueno, ya sabemos que hay una eficiencia mecánica. Entonces, ustedes pueden también empezar a jugar un poquito con lo que ya hemos aprendido para hacer los análisis. Entonces, como les menciono, la guía de laboratorio está muy clara en el sentido de que pues hay una serie de datos que necesitamos originalmente del motor. La mayoría de estos datos los vamos a extraer del software que ya utilizamos en la práctica pasada, porque es el mismo motor. No vamos a cambiar el motor, vamos a utilizar el mismo motor. Hay otras cosas que tendremos que adicionar y que vamos a tener que con la que vimos en la que, como el combustible, el poder calorífico del combustible, la eficiencia de combustión, la relación de inyección, la relación aire, en el caso del motor es diésel, la relación aire-combustible, la temperatura de admisión, la presión de admisión, la presión en el escape, las capacidades térmicas específicas del aire, la constante isentrópica para el proceso de compresión y la constante isentrópica, bueno, es para el aire, tomamos la constante isentrópica del aire, y la constante universal. Estos son datos
que tomamos de la literatura y que adaptamos para que el motor se parezca, el modelo matemático que vamos a utilizar trate de parecerse lo máximo posible a la realidad para reducir el error. Aquí hay una explicación detallada que es lo que queremos que hacer, pero fundamentalmente tener en cuenta las ecuaciones que están aquí montadas. A propósito, voy a revisarlas acá rápidamente. Las ecuaciones que nosotros ya vimos en nuestras sesiones de clase pasadas. Aquí está el anterior, un segundo. Bueno, ahorita abro el archivo, por ahora no quiero moverme acá para no dispersarme mucho. Entonces, es recoger las ecuaciones que ya están en la guía de modelos teóricos. Ya sabemos cómo se componen los modelos teóricos. Y hay una paginita en Excel, una página web, que les da orientaciones más puntuales que les van a ser útiles para construir aquellos que todavía no están muy duchos en Excel, como aquí vamos a empezar a meter ecuaciones, no es copiar datos simplemente, sino vamos a tener que coger ecuaciones. Aquí hay una guía rápida, práctica de cómo construir gráficas a partir de los datos que ustedes van a llenar acá en el Excel, y también como una guía, un procesito paso a paso de cómo llenar la hoja de datos y después hacer las gráficas. Entonces, también ahí esto complementa el trabajo inicial. Es bueno que lo revisen. Está ahí en la guía de laboratorio, es lo primero que van a ver, porque pues como toca resolver el ciclo con las ecuaciones teóricas, pues ahí están las indicaciones paso a paso, pues que es un resumen también de estas, es una ampliación, perdón, de estas indicaciones que están aquí resumidas. Les voy a complementar eso con otra información que está disponible lo voy a poner disponible en los archivos de laboratorio del grupo de Teams para que lo tengan presente. Este laboratorio lo van a hacer de manera individual, porque es continuación, como les mencionaba, de lo que ustedes ya hicieron en el laboratorio pasado. Entonces van a seguir trabajando solos con el mismo motor del que ya entregaron un primer informe. Y pues obviamente les va a tocar, si pueden apoyarse con los compañeros para resolver las ecuaciones o para hacer remontar en Excel, no hay problema. Tengan cuidado, y se los advierto una vez, no le pasen las ecuaciones a sus compañeros o ustedes copien las ecuaciones de sus compañeros, porque normalmente nos damos cuenta cuando ustedes no han hecho el trabajo. Y entonces vienen los problemas, porque me pusieron mala nota. Yo le digo, no, es que estas ecuaciones no son suyas. Y los coge uno fácilmente, pues que a la hora de sustentar ustedes no manejan adecuadamente el Excel. Entonces, yo no les digo que no trabajen con los compañeros. El trabajo colaborativo es importante porque aquí, además de utilizar las ecuaciones, el objetivo es que de estos laboratorios que estamos haciendo de manera virtual, que son más laboratorios tipo simulación, se lleven por lo menos la herramienta y cómo se usa la herramienta para procesar datos, para aplicar fórmulas, para graficar, y que les quede como aprendizaje adicional eso del laboratorio que estamos haciendo actualmente. Entonces, es para que lo tengan presente. No es simplemente entregar por entregar, no, todo esto les va a ayudar a ustedes a desarrollar competencias ingenieriles, no solamente para analizar los motores a partir de las ecuaciones teóricas, que es el objetivo del curso, sino que adicionalmente también aprendan a manejar una herramienta tan útil como el Excel. Y la aprenden a manejar relativamente bien. Ya cuando ustedes empiezan a graficar y a usar ecuaciones y a resolver datos, a llenar tablas de datos, ya tienen una buena base para utilizar el Excel en operaciones un poquito más avanzadas. Pero por lo menos llevarse esa competencia del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, para que lo tengan, por favor, muy presente. Entonces, la guía está ahí. Entonces, les voy a presentar, bueno, esto ya es un informe. Al final, ustedes no me van a entregar simplemente la hoja de Excel con las gráficas y los datos. No, la idea es que ustedes cogen la información del Excel y arman su informe. Arman el informe y presentan los resultados de su trabajo. Como entregable final van a entregar el Excel, por supuesto. Cada uno de ustedes entrega el Excel del motor que les correspondió y adicionalmente el informe escrito que contempla todos los elementos que dice acá. Se debe traer un documento en PDF con el reporte realizado y anexar el archivo Excel con la base de datos y cálculos realizados. Esta es como una evidencia de soporte, pero tienen que entregar un informe en laboratorio, tratando de darle cumplimiento a estos objetivos que ven acá y al procedimiento que está detallado.
Cuando terminemos el trabajo, de aquí a 4 semanas, ustedes entregan, habrá también una sesión en la que recibiremos los informes. Y además del informe, tendrán que entregar una hoja de Excel como la que les estoy mostrando. Ahorita les voy a detallar algunos elementos. Aquí está, por ejemplo, el análisis que yo hice para el motor Captiva 2014. Aparece la información técnica que pedían allá, la tengo aquí relacionada. Después los parámetros físico-químicos que aparecen allá, que son importantes. Ahorita voy a pasar sobre la hoja para que ustedes también tengan como una especie de guía de ruta, hoja de ruta, para que puedan hacer el trabajo ustedes de manera independiente. Y después aparecen pues algunos cálculos que se requieren para poder iniciar la simulación. Y de aquí para allá, estos son las correlaciones básicamente que tienen allá en la guía, en la guía teórica del curso. Y finalmente, pues aquí vienen cálculos de potencia. Aparecen las gráficas que nos pide el laboratorio para unas revoluciones específicas. Este cálculo lo hice, por ejemplo, esperen un segundo, ¿qué revoluciones fue que hice ese calculito? No, me la traje del otro lado. Aquí están las gráficas ya independientes. Ya les voy a mostrar. Esta es información que necesitamos requerir. Pero la idea es que cada revoluciones de las que trabaja el motor, ya sea la máximo torque o máxima potencia, les va a entregar una curva de P versus θ y de PV diferente. Sin embargo, pues yo puedo calcular a partir de esta gráfica o de las ecuaciones el trabajo que me entregue para este ciclo, y con la información de ese trabajo calculo la potencia, y con la potencia puedo empezar a construir las curvas. Pero como les digo, por ahora la idea es que a 2 revoluciones diferentes, es que este no era el que iba a mostrarles. Un segundo. Voy a buscar la guía de laboratorio en la que ya tenía varias revoluciones montadas para mostrarles. A ver, ¿dónde está usted? Un segundo. Ya encontré. Aquí está con otro, ya les muestro. Aquí, por ejemplo, tengo superpuestas las gráficas ya de las 2 revoluciones, máximo torque y máxima potencia, diagrama P-θ y el diagrama PV. Ven ahí como se alcanzan a ver superpuestas las curvas. Ahí ya están el gráfico para el motor que está analizado a 2 revoluciones diferentes que corresponden a la máxima potencia y al máximo torque. Y aquí aparecen precisamente los cálculos. Aquí aparecen las 2 columnas para cada una de las revoluciones seleccionadas. La idea del laboratorio completo es que uno pudiera hacer esto para 6 o 7 puntos para poder comparar todos los campos, pero la idea de la gráfica del laboratorio como tal, en este caso, es que ustedes aprendan a construir estas curvas, construir estas curvitas con Excel. Pero uno con los datos numéricos uno puede no solamente construir las curvas que ven ahí, no solamente construir las curvitas, sino también hacer cálculos. Entonces, hay muchas cosas que uno podría derivar de esta práctica, pero mi interés fundamental es que a cada uno de los motores que ustedes tienen le construyan. Tanto a las revoluciones de máximo torque como a las revoluciones de máxima potencia le construyan estas 2 gráficas y comparen los resultados obtenidos en cada una de esas situaciones con el motor real. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Ahorita lo que haría sería mostrarles el paso a paso para que ya inicien su plan de trabajo. Escucho, ¿hay alguna inquietud hasta el momento? ¿O todo está limpio como el agua del Magdalena? Profe, todo está claro Pues por hasta ahora. ahora. Hasta ahora, como siempre. Entonces, muy bien. A coger el otro mejor.
Este es el de la captiva, ¿no? Este. Porque aquí básicamente aparece tal cual la tenemos y aparecen las cosas para que sepan de dónde las sacan. Bueno. Voy a iniciar la grabación para que les quede como dato de punto de referencia. ¿Listo? Bueno, entonces están viendo en pantalla los datos que están acá están sacados del software para el motor G4 litros 2005 atmosférico. La grafiquita que está acá fue tomada de aquí, del Engine Analyzer, precisamente, y los datos que están acá son sacados la mayoría del Engine Analyzer. Van a ver que necesitamos otra información importante. Entonces, para poder utilizar las ecuaciones, y cuando insisto, ¿cuáles ecuaciones? Son las ecuaciones que nos permiten construir estas gráficas, acuérdense, todos los modelos teóricos. El motor que yo les voy a mostrar ahorita es un motor de encendido por chispa. Luego, entonces, el ciclo que lo modela es un ciclo de aire teórico, como el que están viendo acá. Este es el diagrama PV. Construiremos en Excel para ese motor. Y también, a partir de las correlaciones, vamos a calcular el diagrama P-teta. Este diagramita P-teta teórico, presión versus posición angular, también lo vamos a construir para cada uno de los respectivos motores que tenemos allá. Como les digo, para hacer esta gráfica necesitamos las ecuaciones de los ciclos teóricos y necesitamos parámetros geométricos, necesitamos las ecuaciones que relacionan el volumen con la posición angular para poder hacer esta grafiquita que fue parte de lo que vimos en el segundo capítulo, cómo calcular el volumen como una función de la posición angular, y una vez yo calculo el volumen como una función de la posición angular, puedo determinar la presión usando los ciclos teóricos. Entonces, así se construye el diagrama P-teta, y el diagrama PV es simplemente aplicar las correlaciones que tenemos que relacionan la presión instantánea y el volumen instantáneo dentro del cilindro del motor en cualquier instante de tiempo del ciclo. Son motores, la mayoría de los motores que tenemos, que ustedes escogieron, son motores de 4 tiempos. Entonces, los ciclos que vamos a analizar son ciclos que involucran bombeo. Entonces, vamos a meter también el bombeo, el que estamos viendo acá, precisamente en este momento, para los motores Spark Ignition. Si alguno de ustedes tiene un motor diésel, entonces, si seleccionan algún motor diésel, tenemos que construir los diagramas, el diagrama indicador y el diagrama P-teta, pues teniendo en cuenta que hay unos procesos que ya no son a volumen constante, sino a presión constante, pero que pues obviamente es lo que viene en la teoría que ya hemos discutido. Entonces tendrá que construir este diagrama, incluyendo el bombeo. Vamos a incluir la presión de admisión y la presión de escape, sacada del software precisamente, y de igual manera la construcción del diagrama P-teta. En el caso de que alguno de ustedes haya elegido un diésel, pero creo que todos escogimos motores de encendido por chispa, luego entonces simplemente es para que lo tengan por si acaso presente. Y en el caso de que fuera un motor de 2 tiempos, tendríamos que también hacer el análisis con las ecuaciones que tenemos disponibles para construir los diagramas teóricos de los motores de 2 tiempos. Pero insisto, pues las simulaciones que hicimos en la sesión pasada, ninguno tenía motores de 2 tiempos. Entonces, es para que lo tengan presente. Hay que construir el diagrama PB y el diagrama PV este y el diagrama P-teta este. Bueno, ese es como el objetivo de nuestro trabajo en esta práctica. Entonces, para poder resolver las ecuaciones, se necesita información. Entonces, la cilindrada, esta cilindrada ustedes ya la conocen, la buscan en la literatura, la sacan de los datos del software si viene disponible. Insisto que los datos que vamos a utilizar aquí son los mismos de la práctica anterior, los datos que sacaron del Engine Analyzer.
Viene la cilindrada, el volumen desplazado, que lo calculamos a partir de la cilindrada y el número de cilindros. El número de cilindros, por supuesto. La relación de compresión, que es un dato también que necesitamos. Si no viene en el software, lo tienen que determinar a partir de los parámetros geométricos o lo calculen o lo obtienen en alguna parte, en algún sitio de internet. Ahorita les voy a mostrar que hay información que requerimos, que toca traer. Este parámetro, la carrera y el diámetro también se pueden calcular o vienen en los datos operativos del motor. Ya les voy a mostrar precisamente. La longitud de la biela, la necesitamos. Si no la tenemos, nos toca aproximarla, porque este parámetro lo vamos a necesitar para poder hacer el diagrama presión contra posición angular. Entonces, la longitud de la biela es un parámetro que no habíamos utilizado y que vamos a necesitar aquí en esta simulación. La relación biela-manivela que se deriva a partir de la longitud de la biela y el radio de la manivela que se calcula con la carrera. Bueno, aquí tipo de combustibles para inicio simplemente como referencia. Aquí están precisamente sacados del software las dos condiciones que me interesan analizar. La situación en la que entrega el torque máximo, que son 3.500 RPM, y la situación en la que entrega la potencia máxima, que es a 4.000 RPM. Y aquí al frente, se dan cuenta, estoy colocando software, porque esa información la voy a traer del software. El poder calorífico del combustible, que también les mostraba, es información que tenemos que traer, lo podemos sacar de las tablas teóricas que tenemos en el libro, o ustedes la pueden derivar con software o como quieran. Normalmente, pues por facilidad, tenemos esa información, el poder calorífico de los combustibles, la gasolina, el diésel ligero y la gasolina, lo tenemos acá y lo podemos utilizar. Necesitamos otras cosas que son teóricas, que van a ver y que podemos sacar también del libro. La relación aire-combustible. Este datico, inclusive lo voy a colocar aquí en rojo porque es del software. Porque las condiciones a las que esto está trabajando, en el software nos dicen que la relación aire-combustible que se utiliza es 12.5, que casi todos los motores que están siendo analizados en el software, la relación aire-combustible es 12.5. Entonces, 12 o 12.5, tienen que mirar cuando corran la simulación que les permite sacar los datos de torque, potencia, consumo de combustible, presión. Ahorita vamos a ir allá. Allá también nos dicen cuál es la relación que se utiliza. Entonces aquí, los motores del Engine Analyzer todos son mezclas ricas porque son motores de competición. Acuérdense que con esta relación para un motor a gasolina, por ejemplo, con esta relación aire-combustible, los motores siempre entregan la máxima potencia, no con una alta eficiencia termodinámica, pero es en la situación en la cual uno puede extraer la mayor potencia posible. Entonces, por eso, la relación aire-combustible para los análisis, vamos a tomar la que trae el software para poder comparar los datos nuevamente. La constante del aire dependerá, aquí coloqué 1.4, de si el motor es de aspiración natural o sobrealimentado. Entonces, es 1.4 para cuando es de aspiración natural, 1.35 para cuando es sobrealimentado. Toda esa teoría está en la guía de clase. Lo mismo los valores de CB y CP que están acá. La relación, la constante de gas ideal y la eficiencia de combustión. En este caso, la eficiencia de combustión la podemos aproximar de acuerdo a la teoría. Yo tomé 0.97 y ahí está mi justificación, porque es la eficiencia de combustión típica para motores. En algunos de la información que ustedes recopilan en Internet viene la eficiencia volumétrica, la eficiencia de combustión, perdón. Entonces, por favor, úsenla. Si la consiguen, utilícenla. Si no, hagan una buena aproximación para que los cálculos, como les digo, se parezcan lo máximo posible al motor real. Posteriormente ya viene la aplicación de los datos a la solución del problema. Me quiero detener acá porque en la teoría vimos, y aquí me voy a remitir nuevamente a esta grafiquita. Tengo aquí disponible. Nosotros vimos en la teoría, cuando hacíamos los análisis, cuando vimos esto en clase, dijimos que para que nuestro ciclo teórico se aproxime lo máximo posible al ciclo
real, nosotros hacemos algunas aproximaciones. ¿Qué aproximaciones hacemos? Que incorporamos, por supuesto, en el modelo de gas ideal para que el motor se nos comporte, como les digo, de la manera más parecida posible, o reduzcamos las diferencias entre lo teórico y lo real. De lo primero, recuerden que la cantidad de calor que recibe el motor en la adición de combustible, en este caso volumen constante, la calculamos con la masa de combustible que está utilizando el motor en ese momento. Entonces, si ustedes, voy a abrir el Engine Analyzer de paso para hablar puntualmente sobre cada una de estas cosas y que ustedes recuerden, cuando yo abro el Engine Analyzer, un segundo, está cargando, ok, sí señor, no, listo, aceptar, listo, voy a llevar el Engine Analyzer por acá. Cuando yo abro el Engine Analyzer y voy a seleccionar Open, a coger aquí, este 2.2 litros, Ecotec. Este es el que se parece a la Captiva, bueno, pero es que tengo en este momento otro. Pero bueno, digamos que este es. Este 2.2 litros Ecotec. Entonces, cuando yo corro el programa, le digo, bueno, calcule las condiciones que yo seleccioné. Listo. Cuando yo voy y miro esto, el software me entrega una serie de datos. Entonces, cuando yo voy a incorporar los datos al modelo, el modelo me dice que aquí tenga en cuenta para calcular el calor que ingresa al ciclo, el poder calorífico del combustible, pero adicionalmente también tenga en cuenta la masa de combustible. Yo voy y miro los datos de la simulación. Máximo torque lo está entregando a 4000 RPM, miren, los datos que tengo en este momento disponibles, porque yo puedo hacer un ajuste para que salgan más datos o menos datos, ya les mostré la vez pasada, pero supongamos que estos son los datos que yo utilicé. Yo veo que a 4000 RPM este motor me está entregando 295 libra-pie de torque. Entonces uno de los puntos que voy a analizar, en los que voy a calcular el trabajo y la potencia usando los modelos teóricos es este punto. Todo lo que aparezca aquí a 4000 RPM me interesa. Ahí tengo un set de datos que voy a utilizar. Y lo otro, voy a mirar dónde me entrega la máxima potencia. La máxima potencia la entrega a 4500 RPM. Miren, aquí está. Ah, no, perdón. Sí, potencia, 258, 295, 310. No, me equivoqué ahorita. El máximo torque lo entregaba era entre... Ah, mire, este es un motor sobrealimentado porque, mire, el máximo del torque se mantiene... No, mentira, ni tan... Te quería chequear, ahorita chequeamos. No sé si es sobrealimentado, pero está entregando a 3000 y a 3500 en un rango de 500 RPM, está entregándome más o menos el mismo torque. Es probable que sea sobrealimentado, ahorita lo chequeamos. En todo caso, yo puedo analizar o 3500 RPM o 3000, porque las dos corresponden a revoluciones a las que el motor entrega el máximo torque. Y la máxima potencia sí me la está entregando a 4000 RPM, 225 caballos. Mira, aquí está, a 4000 RPM. Entonces yo tengo ahí mi set de datos. Voy a suponer que voy a analizar primero, voy a calcular, hacer los diagramas PV y Pθ para la condición de máxima potencia. Entonces me paro aquí en la columna de 4000 RPM. Y ahí viene alguna información. Primero, obviamente, el máximo torque, el torque y la potencia que me interesa analizar. Fíjense que este motor me está entregando acá unos valores ¿de qué? De presión en el escape, de presión en la admisión. Eso los vamos a utilizar en esta simulación. Ahorita quiero que para calcular el poder calorífico, en la cantidad de combustible que se está quemando, yo y miro acá, flujo de combustible, miren, y me paro aquí a 4000 RPM, ese motor, ustedes ya utilizaron ese datico para hacer la curva de consumo específico. Pero aquí me van a necesitar ese dato para calcular el calor que está ingresando al ciclo, que voy a utilizar para ingresar al ciclo. Está entrando 115 libras por hora de combustible cuando el motor está operando a 4000 RPM. Ahí ya tengo el dato del M punto que me interesa. Ese datico me lo voy a llevar al software. Los datos de presión, de admisión y de escape también me los puedo llevar porque recuerden que yo les pedí, les dije, bueno, en este diagrama teórico que vamos a construir,
vamos a tener en cuenta el escape y la admisión. Vamos a calcular el trabajo de bombeo, ya sea porque está sobrealimentado o porque sea aspiración natural. Vamos a calcular ese trabajo de bombeo para que el trabajo neto por ciclo y después la potencia a las revoluciones a las que está construyéndose ese ciclo, pues se nos acerque más a la realidad y podamos realmente establecer si hay una variación importante, si el error es más del 25%, 30%. Tratar de establecer qué diferencias tenemos entre los dos para pues, poder hacer la comparación. Entonces, vamos a necesitar también, desde el punto de vista del escape y la admisión, vamos a coger los datos reales de la presión de escape y la presión de admisión. Si el motor es sobrealimentado, entonces vamos a coger la presión de boost, la presión que trae el turbo, y si es de aspiración natural, la presión que tiene el cilindro en múltiple admisión durante la admisión. Lo mismo para el escape, la presión de escape que se registra en el múltiple admisión. Eso viene en el software. El software, miren, aquí me dice intake vacuum, entonces me paro a 4000 RPM y veo que el intake vacuum es 0.9. Una cosa importante, ese 0.9 es la presión en el múltiple de admisión, por encima de la presión de referencia. ¿Qué significa presión de referencia? Entonces, venimos acá y ustedes ven aquí donde dice esto. Miren esta partecita, esto es importante que lo tengan aquí abajo. Dice, las pulgadas de mercurio, ojo, que es la presión total que tenemos en el múltiple de admisión de este motor, cuando el motor está en idle, ¿se acuerdan? El idle es el mínimo, las mínimas revoluciones posibles. Cuando el motor está con el acelerador quieto, ustedes no lo están aplicando, la mariposa está parcialmente cerrada, si es motor de aspiración natural o a las mínimas revoluciones, perdón, si es motor descendido por chispa, la mariposa totalmente cerrada o en la posición de mínimo, o si el motor es diésel, con las mínimas revoluciones de operación. Entonces, esta presioncita la vamos a necesitar en la presión de referencia. Aquí dice, miren, 25 pulgadas de mercurio. Nos están dando la presión en el múltiple de admisión. Con lo cual, la presión que tenemos a las diferentes revoluciones es coger el valor que me dan acá, vuelvo y voy a cliquear acá nuevamente, me dice, el intake vacuum se da en pulgadas de mercurio, o sea que aquí tendríamos a estas 25 pulgadas de mercurio, le voy a sumar 0.9, porque ya hemos ido aumentando, vea, a 2000 revoluciones es 0.2 pulgadas de mercurio por encima de 25, y a medida que vamos abriendo la mariposa, ustedes ven que empieza a incrementar el valor de la presión. Entonces, esa es realmente la presión de admisión. Hay que sumarle la presión que nos muestre acá a la presión que tenemos acá. Si el motor es de aspiración natural, es en pulgadas de mercurio. Pero si el motor es turbo cargado o supercargado, entonces el datico que aparece ahí está en PSI. ¿Listo? El datico está en PSI. Normalmente el máximo boost que entrega un motor es de 1 atmósfera, y eso es mucho, pues es 0.8 atmósferas. Una atmósfera de presión es más o menos 14 PSI, para que hagan por ahí una vez sus mapas mental pues, de datos para que empiecen a referenciarlos. Entonces, hay que verificar primero que el motor es, por lo que veo aquí, este es de aspiración natural, realmente. ¿Qué otra cosita tenemos? Tenemos la presión de escape. Entonces me voy exhaust pressure, miren acá. Me paro a 4000 otra vez y ahí tengo 3.8. Y me dice lo mismo. En este caso, el valor que me están dando ahí es el valor promedio de la presión de escape en PSI. Esa es la presión que yo tendría. Y es, en este caso, 3.8 es presión manométrica. Significa que a esta presión hay que sumar la presión atmosférica. El datico de la presión que ven acá es manométrico, en consecuencia hay que sumarle la presión atmosférica. Una cosa importante, aquí dice average exhaust back pressure, porque la presión del múltiple escape no es constante, es pulsante. Como la válvula de escape se está abriendo y cerrando, durante blowdown tenemos la presión que va de un valor máximo a un valor mínimo. Entonces el valorcito que nos da el software es un valor promedio, pero para nuestros propósitos no sirve. Entonces para que lo tengan presente, entonces, mira, aquí, por ejemplo, tenemos 14 PSI, que sería la presión atmosférica, o aquí tocaría checar si normalmente la presión es presión atmosférica en condiciones estándar. Entonces, le sumamos ese 3.8
y tendríamos la presión en el múltiple de escape para determinar cuál es la presión de escape. Bueno, esos dos datos que vamos a sacar del motor. Otra cosa importante, este motorcito nos entrega el flujo másico de aire, o sea que yo sé cuánto aire también está ingresando en el motor. Eventualmente, este dato lo podemos utilizar para hacer la comparación y ver si realmente la mezcla que tenemos ahí es o no la que nos están diciendo, si la relación aire-combustible que tenemos de 12.5. Con este dato lo podemos verificar porque aparece el flujo de aire en CFM que está ingresando al motor. Entonces me paro acá y me dice el valor del aire que está ingresando en pies cúbicos por minuto. CFM significa cubic feet meter, entonces es pies cúbicos por minuto y es 331 a 400 RPM. Esa sería la masa que está ingresando al cilindro del motor a esas revoluciones. Y que permitiría verificar si la relación aire-combustible que estamos tomando es correcta o no. Pero en el software nos dicen, ahorita chequeamos, que la relación aire-combustible que ellos tomen es rica, ligeramente rica y por el orden de 12.5. Esto nos permitiría verificar que es cierto. ¿Qué otra cosa? Bueno, estos son otros datos que no vamos a utilizar en esta simulación. Básicamente esa es la información que vamos a tomar del motor y que nos vamos a traer acá para poder, obviamente, definir las revoluciones por segundo para dejar todo en sistema internacional. Defino la presión atmosférica. Normalmente tomamos presión atmosférica en el sitio del análisis, lo mismo que la temperatura del aire del lugar de trabajo. Normalmente, por ejemplo, aquí tomamos ligeramente por encima de la presión de la temperatura ambiente, porque pues se calienta un poquitico entrando al múltiple de admisión. En este caso, motores de aspiración natural. Aquí está el dato que les decía. Tomo el valor de la presión de acuerdo con los datos del software. Lo mismo que la presión en pulgadas de mercurio dado para el múltiple escape, lo tomo de los datos del motor a las diferentes revoluciones. Con esa información determino la presión de admisión y la presión de escape. Aquí está la presión. La presión 1 es la presión en la que inicia la compresión isentrópica, esa es la presión de admisión, y con los datos del vacío en el múltiple escape calculo la presión 5, que es la presión después de blowdown, que es cuando tenemos el escape. Entonces esta información me lo traigo, mire, incremento reportado, presión dado en el Engine Analyzer, presión de escape dado en el Engine Analyzer, es información que me voy a traer. Y después ya viene la aplicación de las ecuaciones, que eso sí lo van a hacer ustedes teniendo en cuenta, porque básicamente lo que ustedes van a hacer aquí es, a partir de esta práctica de laboratorio, van a aterrizar todo lo que vimos en las clases teóricas. Entonces aquí vienen cómo se calcula el volumen muerto, cómo se calcula el volumen máximo dentro del cilindro, cómo se calcula el volumen cuando inicia la compresión, cómo calculo la masa de mezcla teniendo en cuenta la masa de aire, la masa de combustible y la fracción residual, ¿se acuerdan? Entonces aquí aparece fundamentalmente cómo vamos a hacer cómo se determina para cada una de las condiciones. Entonces estos cálculos me van a permitir determinar esto para poder, después de que ya tenga masa de mezcla, de que tenga presión en 1, que tengo el volumen, todos los volúmenes definidos para el ciclo, que esto es lo que llamo cálculos de parámetros iniciales, podemos entonces resolver el ciclo para cada uno de los procesos que ya conocemos. La compresión isentrópica, la adición de calor, la expansión isentrópica, y después de que ya tengo todos los puntos desde 1 hasta 4, yo ya puedo construir la gráfica, porque es unir líneas. El único problema que no nos permite, el único proceso, perdón, que no nos permite graficar como una línea recta, es el proceso de compresión isentrópica y la expansión isentrópica. Entonces ahí
vamos a tener que hallar a partir de los extremos, que son la temperatura en 4, la presión en 4, y la temperatura en 3 y presión en 3 para la expansión. Y para la compresión isentrópica tenemos la presión en 1 y la temperatura 1 y la presión en 2 y la temperatura en 2. Con esos límites, uno construye una serie de datos. Normalmente yo les pido al menos 100 daticos, variar 100 datos entre el punto 1 y el punto 2. Cuando hablo de datos es diferentes volúmenes. Revisen la guía en todo caso para ver qué fue lo que les solicité inicialmente. Pero ahorita les voy a mostrar qué es lo que se construye realmente. Después de que yo ya tengo esta información, puedo calcular a punta de ecuaciones, yo puedo calcular el trabajo de expansión, el trabajo de compresión y calcular el trabajo neto por ciclo. Y a punta de ecuaciones yo puedo comparar el error en el cálculo de la potencia y el torque para las dos revoluciones que yo analicé. Por ejemplo, aquí para el caso de este motor yo encontré que a 4000 RPM el error del torque y la potencia era más o menos del 23%. Y a 4000, perdón, a 3500 era esa y a 4000 eran 31% y 29%, comparando simplemente los datos arrojados por el software a esas revoluciones y los datos que yo calculo a partir del ciclo teórico con las ecuaciones teóricas. Entonces, este, por ejemplo, es un datico que puedo utilizar para hacer análisis, pero hay muchos más. Bueno, una cosa que les decía es cuando yo grafico el diagrama de la compresión isentrópica y la expansión isentrópica, uno necesita, bueno, 50 datos es realmente lo que necesito que uno une líneas y necesita graficar varios datos para poder tener la curva suave. Cuando hablo de curva suave, es esto. Miren, si ven que este es el punto 1, aquí es donde inicia la compresión, y este es el punto 2, aquí es donde termina la compresión. Para poder hacer esta curva que ustedes ven acá, ustedes la ven ahí, hay una unión de líneas, yo tengo que tener muchos datos, porque si no, en Excel, cuando yo cuando yo hago una gráfica, perdón, en la que tengo una cosa que se llama dispersión XY, el software empieza a dibujar punticos y los une. Entonces, cuando tiene dos puntos, los une con una línea recta, es lo más fácil, a no ser que ustedes le digan lo contrario. Entonces, hacer esta gráfica, las gráficas a volumen constante y a presión constante, es súper fácil porque necesitan solamente dos puntos, dos coordenadas, presión contra volumen. Por ejemplo, aquí necesitan, este es el punto 5, necesitan la presión en volumen en el punto 5 y necesitan la presión en volumen en el punto 6. Con esos dos daticos, que ya estén en Excel, ustedes pueden graficar esa línea. Le dicen, grafique una línea entre ellos dos, porque por defecto él lo tiene en línea, va a graficar eso, el Excel. Entonces, hacer la gráfica de los procesos isobáricos e isométricos es súper fácil. Cuando el proceso isentrópico, si yo tuviera solamente el punto aquí 3 arriba y el punto 4, le digo que lo grafique y me va a tirar una línea recta entre los dos. Y no es una línea recta, es esta línea que ven acá. Entonces, para poder construir esta curvita, necesitamos al menos 50 datos. ¿Qué es lo que ven acá? Aquí, por ejemplo, usé 50 datos para la curva presión contra volumen y para la curva presión contra posición angular utilicé más de 50 datos, creo que utilicé 60 datos. Cada 3 grados puse a variar, sí, cada 3 grados, 60 datos. Me puse a variar para poder construir la curva de compresión isentrópica para el diagrama P-teta. ¿Cuál es ese P-teta? Miren, es este. Entonces, para poder graficar esta línea curva que ven aquí, esa es una línea curva, utilicé 60 datos. Para poder graficar esta otra línea curva que ven acá, utilicé 60 datos. Esos 60 datos salen de las ecuaciones que ustedes ya vieron conmigo y que van a estudiar y revisar para poder hacer esto adecuadamente. Todas las demás líneas, este es el blowdown, por ejemplo, aquí el blowdown es una línea recta, después viene el escape, presión constante es una línea recta, después viene aquí entre 6 y 7 una línea a volumen constante, dos punticos, una línea recta, y después la admisión, esa presión de admisión es también una línea recta. Esta línea que ven aquí en verde es la presión atmosférica, como comparativo, la tracé ahí para que vean que este es el escape y esta es la admisión. Y aquí están los diferentes procesos. Les insisto, les estoy mostrando generalidades. No les estoy explicando cómo hacerlo, les estoy dando pistas sobre cómo hacerlo.
Ahorita les voy a adicionar también 2 diapositivas que les van a servir para que ustedes hagan como ese link que estoy tratando de mostrarles. Aquí también grafiqué la presión atmosférica para que se viera el escape y después la admisión. Es un motor de aspiración natural, como pueden ver. Entonces, para poder hacer esto necesitamos datos. Y esos datos los vamos a llenar acá. ¿Cómo los van a llenar? Siguiendo la guía de laboratorio, insisto, y siguiendo las recomendaciones que están en la página web, que está también vinculada a la guía de laboratorio. ¿Correcto? Entonces, les decía que hay 2 gráficas adicionales que les quiero compartir y que se las voy a dejar allá en el Moodle, perdón, en el Moodle no, en Teams, en los archivos de laboratorio, que es fundamentalmente una infografía que muestra cómo a partir del conocimiento de las presiones y los volúmenes en 1, por ejemplo, yo puedo conseguir, en este caso, armé 1, 2, 3, 4 datos entre este punto 1 y este punto 2. Pero como Excel es una herramienta de cálculo rápido, es una hoja de cálculo, pues estos 4 datos ustedes los pueden extrapolar a 50 de manera muy fácil. Pero entonces esta infografía se las voy a dejar para que la estudien, la revisen y si tienen dudas me pregunten. Esta es la forma en que ustedes, es una orientación para ver cómo construyen esos 50 datos entre el punto 1 y 2. Y después también tendrá que construir 50 datos de manera análoga entre el punto 3 y 4 para poder hacer esas 2 gráficas que corresponden precisamente a la compresión y la expansión isotrópica. Y en el caso del diagrama P-teta, también con esta infografía les doy una pequeña orientación. Obviamente, les insisto, tienen que estudiar y revisar las ecuaciones para poder empezar a trabajar. Entonces aquí les muestro cómo se construyen. En la gráfica que les mostré ahorita metí 60 datos, porque son 180 grados lo que tiene que moverse cigüeñal entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Entonces yo dividí, para no tener 180 datos, cogí cada 3 graditos y me salieron 60 datos. Y aquí explica de manera muy sucinta cómo se obtiene el volumen como una función de teta, cómo se calcula la constante de compresión isentrópica, cómo se calcula la constante de expansión isentrópica, y con esta ecuación que ven acá y esta ecuación acá, ustedes llenan o determinan todos los volúmenes que necesitan y cuando tengan los volúmenes pueden con las ecuaciones teóricas calcular las presiones. Pero como les venía diciendo, es una cosa que ustedes van a hacer de manera autónoma como parte del laboratorio. Yo les voy a dejar las herramientas, ya les mostré el camino y ustedes ahorita el propósito es precisamente que a partir de toda esta información y el trabajo que vamos a hacer en estas 4 sesiones, lleguemos a la construcción de los diagramas y del informe de esta práctica de laboratorio. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, señor. Como siempre, todo claro como el agua del Magdalena, ¿cierto? Las dudas comienzan cuando comienza a hacerlo. Exacto, gracias Jairo. Entonces, por favor, manos a la obra. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene el motor asignado. Desde este momento van a empezar a hacer el laboratorio. Entonces, tenemos una hora. Lo único que voy a hacer es montarle estas 2 gráficas en el repositorio. Creo que ya las monté, es que no estoy seguro, para que inicien. Y obviamente pueden utilizar la hoja de cálculo, pueden iniciarla desde cero, pues ahí en la grabación les quedó más o menos el procedimiento, pero como les digo, es utilizar el Excel ahora para resolver las ecuaciones que precisamente corresponden a los ciclos teóricos de cada uno de los motores que ustedes consiguieron. Ah, se me olvidó decirles algo, esto sí se me olvidó. Resulta que la longitud de la biela no viene en el software, la longitud de la biela. Entonces, la idea es que ustedes se metan, esa partecita la busquen por internet. Yo, por ejemplo, para la captiva, me tocó meterme, bueno, encontré el diámetro de la carrera en una página oficial de Chevrolet, encontré el diámetro de la carrera, mira, aquí está, por ejemplo, para ese motor encontré la potencia primero,
la máxima potencia y el máximo torque. Datos de fabricante. Ya. Un segundo acá. Ya. También aparecía la relación de compresión, mire, datico importante, la relación diámetro-carrera, bore stroke, aquí está, 88 y 98 milímetros. La cilindrada, aquí está el desplazamiento de motor, realmente no era 2.4 litros, 2.384 litros, bueno, en fin. Esa información la saqué de una página oficial, pero necesitaba la longitud de la biela, la dichosa longitud de la biela no la conseguí por ningún lado. Entonces me metí a Mercado Libre, pues empecé a buscar por internet, buscando, y me encontré un tipo que las estaba vendiendo, unas bielas usadas que estaban en buen estado, que sirven para reparar. Entonces el tipo publicaba todas las dimensiones, además de mostrar imágenes, entonces de ahí saqué la longitud de la biela, que era 146,14 milímetros, era la longitud de la biela. Aquí está mostrando es la distancia entre el diámetro exterior de la biela y el diámetro interior del lado bulón del pistón acá, y aquí el lado cigüeñal. Pero la longitud de la biela es desde centros, desde el centro en el que está el bulón del pistón hasta el centro en el que se conecta el cigüeñal. Eso es lo que llamamos longitud de la biela. Y aquí está ese datico. Y ese datico lo saqué de la información que me suministraron en internet. Me había encontrado en internet la de la Captiva 3.4 litros. Esa es la Captiva grande, no la Sport. Y pues me sirvió para verificar, mire, el dato que venía, eso también fue en una página de fabricante, era 150 milímetros. A mí me dio 146, entonces pues dije, bueno, el dato no está tan alejado de la otra Captiva, entonces esa es la idea. La idea es que no nos quede perfecto, sino que seamos prácticos, seamos ingenieros, tomemos decisiones, pero decisiones acertadas, no porque a mí se me ocurrió, porque mi compañero me dijo que tome K1.4 y yo la tomo ciego, no. Yo voy, busco la información, hago un análisis y decido si la tomo o no con criterio de ingeniero. Y eso, por ejemplo, lo que hice con la longitud de la biela. Entonces, con la longitud de la biela, muchos de ustedes van a tener que ir a buscar a páginas. La ventaja que ustedes tienen, mis chinos, esto porque era un motor comercial, pero por ejemplo, para el otro motorcito fue muy fácil porque es un motor de alto desempeño. Ay, por aquí no está la... Y resulta que esa información también estaba disponible en una página oficial. Aparecía la longitud de la biela para el motor que me interesaba. ¿Listo? Y ahí está, pues, como un resumen de lo que les mostré anteriormente. También monté las gráficas que mataba el software para comparar, las gráficas del mismo motor conseguidas en la base de datos para tener también otro punto de comparación. Es información que me va a permitir a mí argumentar a la hora de... Bueno, chinos, entonces, no siendo más, los invito a que inicien. Sigan la guía. Si en algún momento tienen problemas, la vez pasada también les monté una guía de Excel básico para que los que no manejan Excel y como aquí hay que montar ecuaciones y hay que coger datos y es lo mismo que habíamos hecho realmente anteriormente, que ya les había mostrado en algunas otras oportunidades. Si tienen problemas con el Excel, me preguntan también. La idea de este trabajito es aprovechar la herramienta, pero también hacer un buen trabajo, es decir, que completemos el propósito del curso, que es que ustedes utilicen todas esas ecuaciones para simular el motor. Bueno, no es más, por favor, les queda una hora, empiecen. Y como es usual en estas prácticas que son muy autónomas, yo siempre les he insistido que el trabajo aquí es totalmente independiente, guiado por el docente, nos vemos de hoy en 8, nos encontramos, revisamos la lista y como hemos hecho en otra oportunidad, los que tienen dudas, me hacen las preguntas, las resolvemos ahí en tiempo real. Los que no tengan dudas o porque no han avanzado en el trabajo o porque pues, van bien, pueden retirarse y seguir trabajando durante las 2 horas. Lo importante, insisto, tenemos 4 semanas a partir de esta para entregar el informe final con los archivos anexos y el soporte teórico. Entonces, no siendo más por el momento, creo que aquí concluimos la sesión de hoy y pues manos a la obra.
Ya no es más lo que me queda por comentarles. ¿Alguien tiene alguna opinión, o sea, algo que quiera complementar? No, profe, todo por ahora bien. Bueno, muchachos, por lo que vi en los entregables del laboratorio anterior, ya por lo menos saben graficar en Excel y saben llenar tablas de datos. Ahorita van a aplicar fórmulas. Entonces, las mismas que hemos utilizado, complicándolas un poquitín más. Pero es llover sobre mojado con el objeto que ustedes adquieran, como les digo, esas competencias. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, muchísimas gracias. Pónganse a trabajar de una vez. Necesitan el Engine Analyzer, lo que ya hicieron en el laboratorio anterior. Si tienen ya información del mismo motor de afuera, miren a ver si viene la información del diámetro de la carrera, si viene la información del diámetro de la biela, porque la necesitan, y empiezan a definir los parámetros de la simulación que van a hacer ustedes. Recuerden, como mínimo, nos toca calcular el desempeño a las 2 revoluciones claves, máximo torque de frenado y las revoluciones de la máxima potencia. Si avanzan rápidamente y quieren hacer realmente un trabajo bien chévere, reconstruir nuevamente la curva de potencia o reconstruir nuevamente la curva de torque, básicamente la de potencia es la que vamos a tratar de construir, pues la idea es que hicieran todos los puntos que trae el software, pero como le digo, el entregable mínimo son las 2 revoluciones claves, máximo torque de frenado y las revoluciones de la máxima potencia. Entonces, manos a la obra. Quedo atento entonces en todo caso. Bueno, feliz Profe, tarde. gracias. Chao, Hasta feliz. luego. Bueno, pues nos vemos el jueves. Chao, chao.